La noche se cernía sobre mí como un manto oscuro y húmedo. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con insistencia, creando un ballet de luces distorsionadas por el cristal empañado. Los faros de los coches que me precedían se desdibujaban en la cortina de agua, como fantasmas que se desvanecían en la penumbra. El asfalto, bruñido por la lluvia, reflejaba las luces de las farolas dispersas a lo largo de la carretera. Cada destello parecía una estrella caída, atrapada en el negro abismo de la noche. No había luna, ni siquiera un rastro de ella. Solo la oscuridad y el sonido monótono de los limpiaparabrisas y el motor me acompañaban en mi solitario viaje por la carretera nacional. Mis manos apretaban el volante con firmeza. El cansancio empezaba a apoderarse de mí como un ladrón silencioso que se infiltraba en mis huesos. De repente, una señal de tráfico emergió de la oscuridad. Sus letras blancas brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Curva peligrosa. Reduje la velocidad. Mis ojos estaban fijos en la carretera que se retorcía ante mí. Tomé la curva con precaución, sintiendo cómo los neumáticos chirriaban sobre el asfalto mojado. El mundo se inclinó, y por un instante sentí que flotaba en el vacío, suspendido entre la vida y la muerte. La carretera seguía extendiéndose ante mí como un camino sin fin. La noche y la carretera se habían fusionado en una sola entidad, una entidad que me arrastraba hacia lo desconocido. Al salir de la curva, mis faros iluminaron una figura que se encontraba de pie en medio de la carretera. Era un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro. Su rostro, pálido y demacrado, estaba oculto en la sombra de un sombrero de ala ancha. No se movía, solo me observaba con sus ojos que brillaban con una luz extraña. El asfalto bajo mis neumáticos parecía temblar, como si la realidad misma se resquebrajara ante la presencia de aquel ser. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí, en medio de la noche y la lluvia? Mi mente se debatía entre el miedo y la curiosidad, como un péndulo oscilante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, erizando cada vello de mi piel. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo entero se reducía a esa figura enigmática. ¿Era un fantasma? ¿Un ser de otro plano? No sabía qué pensar, pero algo me impedía apartar la vista de aquella presencia. Frené el coche bruscamente, a punto de chocar contra él. El hombre ni siquiera se inmutó. Sus ojos seguían clavados en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba allí, en medio de la carretera desierta? La lluvia seguía cayendo, implacable. El motor del coche ronroneaba como un animal asustado. Me atreví a bajar la ventanilla y el viento frío se coló en el habitáculo. El hombre seguía sin moverse, sin decir una palabra. Solo sus ojos, brillando con una luz extraña, me hablaban en un lenguaje que no entendía. ¿Debía seguir adelante o dar marcha atrás y huir de aquella figura siniestra? Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Pero algo me mantenía allí, en ese punto de no retorno. Quizás era la curiosidad, o tal vez el miedo a lo desconocido. Finalmente, tomé una decisión. Salí del coche y me acerqué al hombre. La lluvia empapó mi ropa, pero no sentía el frío. Sus ojos seguían clavados en los míos, como dos faros en la oscuridad. Y entonces, en un susurro apenas audible, pronunció una sola palabra. «Cuidado». Permanecí paralizado durante unos segundos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.
La lluvia seguía cayendo, implacable, pero mi atención estaba completamente centrada en aquel ser que se alzaba ante mí. El hombre de negro, como lo bauticé en mi mente, emanaba una presencia aterradora. Su figura esbelta y envuelta en sombras parecía desafiar las leyes de la realidad. El aura que lo rodeaba era densa y opresiva, como si la muerte misma se hubiera materializado en ese punto de la carretera. Cada fibra de mi ser gritaba que debía huir, que no debía enfrentarme a algo tan sobrenatural. Pero mis pies permanecían pegados al suelo como si estuvieran anclados por una fuerza invisible. De repente, el hombre de negro levantó un brazo. Su gesto fue lento y deliberado, como si estuviera marcando el inicio de un macabro ritual. Y entonces señaló hacia el cielo. En ese instante, un rayo rasgó la oscuridad con una luz cegadora. La escena se iluminó de forma sobrenatural y pude ver su rostro con claridad. Sus ojos eran huecos y negros, como dos pozos sin fondo. No había vida en ellos, solo una oscuridad insondable que me atrapó y me arrastró hacia el abismo. El terror se apoderó de mí y un grito ahogado escapó de mi garganta. ¿Qué era ese ser? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería de mí? Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado hacia adelante, dejando atrás al hombre de negro en medio de la carretera. No miré atrás ni una sola vez. Solo conduje lo más rápido que pude, presa del miedo y la confusión. El viento y la lluvia azotaban mi rostro, pero no sentía nada. Solo quería alejarme de aquel ser que desafiaba toda lógica y cordura. El motor rugía como un animal herido y las luces de los faros se desdibujaban en la cortina de agua. No sé si lo que vi aquella noche fue real o una alucinación producto del cansancio y la lluvia. Pero desde entonces la obsesión me consumía. No podía apartar de mi mente la imagen del hombre de negro, sus ojos huecos y la sensación de que la muerte misma se cernía sobre él. ¿Quién era? ¿Qué secreto guardaba esa carretera desolada? Decidí que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarme a lo inimaginable. Me propuse investigar sucesos ocurridos en esa carretera a través de periódicos antiguos y noticias. Descubrí que, a lo largo de los años, varios conductores habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Algunos hablaban de una figura vestida de negro que aparecía en medio de la noche y los empujaba hacia el abismo. Otros simplemente se esfumaban sin dejar rastro. La realidad superaba la ficción. El hombre de negro no era un mito, sino una presencia real y siniestra. Pero, ¿qué le había ocurrido? ¿Por qué aparecía en esa carretera solitaria? ¿Por qué me advirtió del peligro de aquella curva y no me empujó al abismo? Decidí volver al lugar. Durante semanas conduje por esa carretera con la intención de volver a verlo. Cada noche mis faros iluminaban la oscuridad, buscando una señal, un indicio de su presencia. Pero el hombre de negro se mantenía oculto, como si supiera que lo perseguía. Hasta que un día, cuando estaba a punto de desistir, volví a encontrarlo. Este encuentro fue más tétrico que el anterior. El hombre de negro se materializó en medio de la carretera como si hubiera emergido de las sombras mismas. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero sus ojos brillaban con una luz inhumana. Me acerqué a él, temblando de miedo y anticipación. «¿Quién eres?», pregunté con voz entrecortada. El hombre de negro no respondió, solo señaló el abismo del acantilado. No hacían falta palabras para adivinar con ese gesto que en aquel lugar había algo y quería que lo descubriera. En el fondo de mi ser sentía que lo que quería decirme era que allí
es donde se encontraba su cuerpo sin vida, y que no encontraría la paz hasta que fuera encontrado. Una vez más me alejé de aquel lugar, pero esta vez con una sensación diferente. Decidí poner todas las pistas a disposición de la policía. Cada detalle, cada recorte de periódico, todo lo que había descubierto. Finalmente encontraron su cuerpo en el abismo. En lo más profundo de mi ser, siento que encontró la paz y su camino, que aquella entidad era un presagio de muerte que advertía con su presencia el peligro de aquella curva. Hoy, cuando conduzco por esa carretera, siento una mezcla de alivio y tristeza. El hombre de negro ya no está allí, pero su historia sigue atormentándome. La muerte no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de una eternidad de sufrimiento.